Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres. Concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy, en este Viernes Santo, donde continuamos nuestra celebración que comenzamos ayer con el trío pascual, escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quien se les reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras inquietudes. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las inquietudes de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante él que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores.
y una tumba con los impíos. Aunque no había cometido violencia, ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento, si ofrece su vida en sacrificio de reparación. Verá su decencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí las fallas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatas, Señor, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos.
líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió duramente su vida terrena, súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión, y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios.
Cristo se humilló por nosotros, hasta aceptar por obediencia la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Cristo se humilló por nosotros, hasta aceptar por obediencia la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de ¿A quién buscan? le respondieron. A Jesús, el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen a esto que se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? el destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el hombre que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él les respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro estaba también con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús les respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogan a mí? Pregunta a los que me han oído ¿qué les enseñé? Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto,
Uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió. ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo, júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar la muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por mí mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres el rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió:
tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas, el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras, las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos colocamos de rodilla. Invito a los hermanos en casa también colocarse de rodilla en este momento en que Cristo ha muerto. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y que mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron
y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados junto con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y en otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaban unos 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que nadie todavía había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer una pequeña meditación o reflexión sobre este día en que transcurre entre dolor, el dolor de ver a Jesús que ha muerto. Como la humanidad, le decía a los chicos que me ayudan y que están acá, gracias a Dios, y que se pueden dar su escapadita. Algunos trabajan todavía, están trabajando, y otros porque, me ayudan. Yo decía que hoy, normalmente ya desde la mañana estábamos en oración. Ha sido un día de oración, el día anterior, aunque hoy hemos orado también, hemos estado en oración, pero un día anterior hemos estado en silencio. Pero en años anteriores, ese silencio, que hoy quizás se ha sentido más el silencio, un silencio de dolor. Precisamente ese dolor porque Jesús ha muerto, pero hoy el ambiente se ha visto en un silencio pesado, porque hoy a nosotros nos embarga ese dolor de quizás no estar en la calle, de quizás en la mañana no haber ido a visitar las otras iglesias para orar en los monumentos, porque algunas iglesias se acostumbra, por lo menos algunas iglesias de Venezuela, a salir en procesión con la cruz en silencio, y después en la noche, después de esta celebración, salir en procesión con la Dolorosa, con el Jesús yacente, Santo Sepulcro. Pero hoy se siente el silencio del dolor, porque el mundo se siente atrapado, se siente como mucha gente dice por ahí que se va a acabar el mundo. Esa es lo que la gente por ahí ha dicho, ¿no? Yo lo comentaba en una de mis reflexiones en estos días. Pero esta muerte de Jesús, de hoy, en que hemos
estamos celebrando la muerte de Jesús, también nos tiene que dar la alegría de que murió por nosotros, por nuestros pecados. Y fíjense, no sé ustedes, pero cuando escuchábamos la lectura de Isaías, yo decía a veces, creo que no necesita mucha explicación, porque Isaías explica todo. Lo que es la pasión de Jesús, Isaías la explica. Que soportó nuestro sufrimiento. Jesús soportó nuestros sentimientos, nuestro sufrimiento, disculpen. Cargó con nuestras dolencias. Cargó con todo lo nuestro. Sufrió las heridas de la humanidad. Dios sufrió, Jesús sufre la herida de la humanidad. O sea, en Isaías nos va a explicar toda la pasión. Todo lo que Isaías hoy nos narra es la explicación justamente de esta pasión. Cómo Jesús va a cargar los sufrimientos de cada uno de nosotros y va a padecer por nosotros. Esta rebeldía, el ser humano que es rebelde, el ser humano que no quiere comprender todavía el amor de Dios en nuestras vidas, que todavía no quiere comprender que Dios ha muerto por nosotros, que valga la pena que Dios ha muerto por nosotros, que dio la vida por nosotros, por sus amigos. ¿Por qué? Porque nos amó, porque nos ama, por eso, porque nos ama hasta el extremo. Me llama mucho la atención, toda la pasión es hermosa, lo que es narrar cómo Jesús muere, cómo el pueblo le da la espalda, cómo los seres humanos le seguimos dando la espalda al Señor. Pero esas últimas palabras de Jesús, en la cruz son hermosas. Tengo sed. Tener sed es una de nuestras necesidades. Beber agua, hidratarnos. Y Jesús desde la cruz dice, tengo sed. El hombre que tiene sed, el hombre que necesita saciar su sed. Pero no es con agua con que los soldados le van a saciar la sed a Jesús, sino es con vinagre. El vinagre que seguimos dándole nosotros a Jesús. Somos parte de ese vinagre. Que en vez de calmar la sed a Jesús, le seguimos dando vinagre. No ayudamos a Jesús a llevar esta humanidad a este mundo cada día mejor, sino que cada día creo que le ponemos a Jesús la cruz más pesada. Queridos hermanos, tomemos la cruz, nuestra cruz. ¿Sabe lo más bonito de esto? Que Jesús dice, el que tome mi cruz y me siga, tomen mi cruz y síganme, pero que Jesús nos ayuda con esa cruz. Que la cruz que ustedes tienen, hermanos, no es una cruz tan pesada que no la pueden llevar, sino es una cruz a su medida. Y no hemos comprendido eso. Y vivimos quejándonos. Y vivimos poniéndole a Jesús, colocándole a Jesús la cruz más pesada. Porque no ayudamos a Jesús. No ayudamos en esta humanidad. Cada día echamos más varilla, por no decir otra cosa. Cada día el ser humano se llena de egoísmo. El ser humano sigue experimentando cosas que no debe experimentar. Y el mundo cada día va peor. Estaba viendo, para terminar, viendo un video, lo que ha sido para nosotros tan malo como este virus, esta pandemia.
para la naturaleza ha sido excelente. Porque la naturaleza se ha recuperado. En pocos días, en poco tiempo, la naturaleza se está recuperando. Lo que Dios le regaló al hombre, el hombre lo ha destruido totalmente. Pero en este tiempo que ha pasado, que nosotros casi todos estamos en cuarentena, el mundo está en cuarentena, la naturaleza se ha recuperado. Como vemos animales aparecer nuevamente en la orilla de las playas, de los mares. Cómo se siente un aire más puro. Sentir que la naturaleza misma Jesús, que Dios también hace que esto se pueda recuperar. Por eso, hermanos, que este tiempo en que hemos pasado de cuarentena, o que estamos pasando de cuarentena, también nos sirve para reflexionar. ¿Reflexionar con quién? Con Jesucristo. Con este hombre que padeció desde la cruz, que cargó con su cruz y que fue crucificado en la cruz que cargó. Que nosotros hagamos cada día más liviana la cruz de Jesús. A través de la naturaleza, de nuestros hermanos, del más necesitado, de aquel que sufre. Y no sigamos destruyendo lo que Dios nos ha regalado. Pidamos a Dios que nos ayude a llevar con valentía, con gozo y con fuerza nuestra cruz. Una cruz que no es tan pesada. Una cruz que es ayudada, llevada por Jesús mismo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a realizar las oraciones universales, las oraciones que propone nuestra iglesia para orar por la iglesia entera. Queridos hermanos, desde casa nos ponemos en sintonía con la iglesia universal para orar por todo el mundo. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe e inquebrantable en la confesión de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo Fernando y su obispo auxiliar Oscar, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestra súplica por tus ministros, para que, con ayuda de la gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, le abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que reciba la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor. Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a tu descendencia, escucha con bondad la súplica de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios.
Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aún en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren a reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que, con tu protección, afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes sufren en tiempos de pandemia. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuela a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los atribulados. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti la súplica de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento haremos la adoración a la cruz. Ustedes que están en casa y que me ven a través de las redes sociales, que han hecho su altar con la cruz allí, también con su cruz, y con la adoración que estamos haciendo hoy, es una alabanza, una adoración a Jesucristo.
Mirar el árbol de la cruz. Venid, adoremos. Mirar el árbol de la cruz. Venid, adoremos. Mirar el árbol de la cruz. Venid, adoremos.
fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De pronto se oscureció, el cielo quitó su luz, la tierra se estremeció, como me estremecí yo, mas yo no pude ver por el pecado que estaba en mí, mi orgullo, mi soberbia, mi vanidad. Eli, 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 lema sabactani. Señor, 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 no me abandones. Eli, 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 lema sabactani. Perdónanos, oh Dios, pues no saben lo que hacen. De tus pecados yo tomé, no pudiste comprender que por amor yo lo acepté. Eli, 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 lema sabactani. Señor, 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 no me abandones. Oh Dios, pues no saben lo que hacen. Entonces comprendí cuando te acepté, desde hoy te seguiré, Señor. Eli, 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 lema sabactani. Señor,
saben lo que hacen. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que nos has redimido por la sangre y muerte y la resurrección de Jesucristo, mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana transmitiremos también la vigilia pascual. Como no les voy a dar la bendición, haré una oración sobre ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición, todos en casa. Te pedimos, Señor, que descienda una abundancia de bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.